Muy bien. Ya estaba yo entrando a otra clase, pero y no veía ningún usuario conectado. Dije, ¿qué sucede? Y estaba conectado en otro grupo. Pero bueno, ya me estaba yo espantando. Dije, ya no tengo alumnos. Después del examen del sábado ya se fueron todos. Pero bueno, lo bueno que era otra clase, ¿no? Muy bien, pues vamos a continuar con la clase. El día de hoy vamos a terminar de revisar este PDF del tema 9 y posterior a ello vamos a hacer un poco más de ejercicios ya para pasar a lo que sería el último tema del curso, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser dos temas importantes. Manejo de agrupación de registros, funciones de agregación y subconsultas, ¿ok? Que estos temas ya los habíamos platicado un poco en el laboratorio, pero bueno, vamos a revisar unos cuantos detalles más para tener ya bien el concepto, ¿no? La parte teórica que nos hace falta. Entonces, vamos a empezar por lo que serían los operadores en SQL, que también en esto ya ustedes más o menos lo han usado, ¿no? Ya vimos que podemos hacer aritmética en bases de datos, podemos sumar, hacer operaciones aritméticas, que es como en cualquier lenguaje. Hemos visto ya el operador de concatenación también, ya más o menos lo hemos visto en algunos ejemplos para concatenar cadenas en la cual se utiliza doble pipe, ¿no? Operaciones con fechas, ya como hemos comentado, sumar números a una fecha implica sumarle días y de ahí podemos hacer operaciones para sumar si queremos hasta un segundo, ¿no? Por ejemplo. Operadores lógicos, la misma estructura que tiene una expresión lógica en cualquier otro lenguaje aplica también en SQL, ¿no? Y más aparte hay una lista de operadores lógicos que también ya hemos usado. Por ejemplo, toda esta lista de operadores son las que comúnmente se utilizan, ¿no? Los que normalmente se utilizan en la práctica son, por ejemplo, AND, que ya pues solito se define, ¿no? Between, exist, in, like, not y or, que creo que todos más o menos ya por su nombre solito se describe, ¿no? Exist, este es un poquito nuevo tal vez para ustedes, ¿no? Este lo vamos a dejar cuando lleguemos a la parte de subconsultas porque normalmente ahí es donde se utiliza, ¿no? Con una subconsulta. De hecho, la mayoría de ellos podemos usarlo también con subconsultas. Lo veremos un poquito más adelante el uso de las subconsultas. Ok. Los demás que no les marqué casi no se utiliza mucho, no son muy populares allá afuera, ¿no? Bueno, old, por ejemplo, ¿qué significa old? Es como si hiciéramos un and, ¿no? Por ejemplo, seleccionar los puestos que tengan sueldo mayor a estos tres valores, podemos poner un old, ¿ok? Si queremos que el sueldo sea mayor a estas tres cantidades, a estas tres al mismo tiempo, ¿no? Tiene más sentido all también cuando metemos aquí una subconsulta, ¿no? Cuando no sabemos estos valores, podemos escribir aquí una sentencia select, ¿no? Y ya entonces all se comporta en la que el sueldo del tabulador debe ser mayor a todos los valores que obtengamos de la subconsulta, ¿no? Algo parecido pasa con in, nada más que en lugar de old, en lugar de utilizar operadores and, aquí utilizaríamos operadores or, ¿no? Seleccionar todos los productos donde su tipo sea alguno de estos tres, ¿no? Igual aquí también podemos incorporar una subconsulta, ¿no? Between pues básicamente actúa como un operador de rango, ¿no? Cuando queramos obtener, por ejemplo, registros que caigan dentro de un valor inicial y un valor final, ¿ok? Entonces, utiliza el rango, es un rango, es cerrado, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿O es abierto? Ya no me acuerdo si era cerrado o abierto, cuando es corchetes. O sea, incluyen los límites, ¿no? El límite
inferior y el límite superior. Incluyen los límites que escribamos en la sentencia. ¿Ok? Eso es lo que hace Bitwin. Like también ya lo hemos visto. Like no lo podemos tomar como si fueran como tal expresiones regulares porque es muy limitado. Los únicos caracteres, digamos, los wildcards que nos permite like, o los comodines, si quieren verlo así, es el guión bajo y el porcentaje, ¿no? Son los únicos dos caracteres especiales que me acepta like. El que más se utiliza es el porcentaje, que significa el porcentaje, cualquier carácter, que pueden ser la ocurrencia de 0 o más caracteres. El guión bajo es un poco más restrictivo. El guión bajo representa uno y solo uno, puede ser el que sea, pero es uno solo, ¿no? Ejemplos. Cuando usamos like, ¿ok? Es donde normalmente usamos estos dos caracteres, ¿no? Que hay que tener cuidado porque a veces se nos equivocamos y en lugar de poner like ponemos igual. Entonces aquí al poner igual, literal se toma el porcentaje como tal. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? De usar like y los caracteres, por ejemplo, ¿no? Todos los nombres que terminen con will y no me importa lo que haya más adelante. ¿Ok? O los que empiecen, ¿no? Con cualquier número de caracteres y terminen en on. ¿Ok? Y pues así podemos formar expresiones más complejas, ¿no? En por ejemplo, aquí deberíamos de tener un primer carácter, el que sea, después un espacio y luego el que sea, otro carácter, un espacio, lo que sea y una E, ¿no? Entonces, dependiendo qué querramos, ¿no? Mostrar. Entonces, eso es like, ¿ok? Bueno, en cuanto a operadores, estos básicamente son los básicos, ¿no? Ahora vamos con la cuestión de las funciones, que también ya hemos platicado de esto. En realidad no es como muy conveniente estar revisando todas las funciones. ¿Se acuerdan que ya por ahí comentamos de una lista pequeña de funciones que usaron en sus prácticas? Pero la verdad es que en las bases de datos hay una infinidad de funciones que podemos usar en nuestras consultas, ¿no? Hemos visto unas cuantas y con eso es más que suficiente. No es tanto objetivo del curso revisar a detalle, ¿no? Con lo que hemos aprendido ya ustedes solitos pueden consultar una función, ¿no? La documentación es bastante buena en cuanto a revisar qué hace cada función, ¿no? Sobre todo en estos tipos, funciones numéricas, de cadena, de fecha y hora, de conversión de tipos de datos, otras funciones de sistema y ahorita lo platicamos de ellas, ¿no? Estas son las que no marqué porque son un tanto especiales, ¿no? Pero de las demás, basta con revisar la documentación. Lo que podemos aquí comentar es que toda función recibe una lista de parámetros, ¿no? La función hace algo. Bueno, esto sería más o menos así. Recibimos una lista de parámetros. Ok. La función hace algo con estos parámetros y regresamos un valor, un solo valor. A nivel general, esto es cómo se comporta una función, ¿no? Aquí en bases de datos el concepto de función es muy peculiar, ¿no? La idea de una función es que únicamente dicha función trabaja con estos parámetros, ¿no? La función normalmente no modifica absolutamente nada de lo que es el estado de la base de datos. Trabaja únicamente con los parámetros que le pasamos y me regresa un valor, ¿no? Este concepto es importante, sobre todo cuando lleguemos al siguiente tema, que son las funciones definidas por el usuario. En el tema 10 vamos a revisar cómo podemos crear nuestras propias funciones. ¿Ok? Bueno, entonces de momento con las que vimos es más que suficiente, ¿no? Muy bien.
Ahora vamos con el último tipo de funciones que vamos a revisar y este sí es importante, ¿no? Las llamadas funciones de agregación. También ya en laboratorio platicamos, ¿no? De esta clasificación que son estos 5 tipos de funciones. Como habíamos comentado en su momento, se les llama funciones de agregación por la característica que tienen en la que estas funciones, a diferencia del concepto anterior en donde tenemos parámetros, ¿no? Estas funciones como operan de la siguiente manera. Trabajan sobre conjuntos de registros, ¿ok? Llamémosle registro 1, registro 2, hasta registro n, ¿ok? Aplicamos una cierta función de agregación y me regresa un valor, un solo valor, ¿ok? Entonces le hacen algo a este conjunto de registros y obtenemos un valor. ¿Qué pueden ser entonces? Por ejemplo, ¿qué le podemos hacer a este conjunto de registros? Los podemos contar, por ejemplo. De este conjunto podemos sacar el mínimo o el máximo, ¿ok? O sumarlos si son valores numéricos, o sacar su promedio también si son valores numéricos, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que hace una función de agregación. Son muy útiles estas funciones cuando querramos hacer cálculos como tráeme, por ejemplo, el alumno que sacó la mayor calificación, ¿no? O muéstrame el alumno que tiene la mayor o la menor, ¿no? O el promedio de las calificaciones, ¿no? Muéstrame, por ejemplo, el total de ingresos que se obtuvieron el día de hoy, ¿no? O muéstrame el total de alumnos inscritos en un grupo, ¿no? Entonces, para ese tipo de consultas, estas funciones de agregación pues, son muy útiles, ¿no? Bueno, entonces, como comenté hace un momento, eh, estas funciones trabajan con grupos. Eh, Eso que me indica que en realidad cuando estas funciones operan, pueden trabajar con la tabla entera. Digamos que esta es toda una tabla, ¿ok? Entonces las funciones de agregación pueden tomar a toda la tabla entera como un grupo, digamos como un grupo 1, ¿ok? Entonces operarían sobre toda la tabla. Cuando esto ocurre, entonces tenemos un solo grupo, ¿ok? Las funciones son muy sencillas de usar. Por ejemplo, si quisiéramos contar todos los registros de esta tabla, podríamos escribir algo como esto, ¿no? Usamos la función count, ¿ok? Y count recibe un parámetro que ahorita les explico qué es. Entonces podemos poner algo así, set count from la tabla TA y ya, ¿ok? Entonces vamos a empezar a revisar cada una de ellas. Count, por ejemplo, lo que hace es eh, mostrarme o hacerme un conteo de todos los registros, ¿no? De todo el grupo de registros con los que opere count, ¿ok? Count, como pueden ver aquí, puede recibir el asterisco o puede recibir el nombre de una columna, ¿ok? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una tabla que tiene estos valores. Una tabla A. Y vamos a suponer que tiene aquí nombres de columnas A1, A2 y A3. Habíamos comentado ya, por ejemplo, en el laboratorio que count se comporta un tanto peculiar cuando tenemos valores nulos, ¿no? En una columna. Por ejemplo, aquí tenemos la A y la B. Vamos a suponer que donde no pongo valor es porque tenemos, ok, un valor nulo. Ok, entonces aquí cuando querramos excluir a los valores nulos, podemos pasarle el nombre de la columna count. Por ejemplo, si pongo select count, por ejemplo, A1 from A,
aquí obtendríamos ¿qué valor? ¿Quién me dice? 3, ¿no? 3, ok. Si le ponemos select count asterisco, bueno, aquí me equivoqué, ¿no? Tal vez aquí debería de haberles puesto otro. Déjenme aquí para que quede bien. No podemos tener registros así. Bueno, de hecho sí se podría tener un registro con todos los valores nulos. Vamos a poner, por ejemplo, aquí un, ¿qué les gusta? Una C. Ok. ¿Cuánto valdría count aquí si le paso el asterisco? Select count asterisco. Espérenme, déjenme seleccionar aquí esto. Ok, ya. From A. Aquí me daría 4, 4. ¿no? 4, exacto. Ok. Y por último, si hacemos select count de A3, esto me daría from AM, obtendríamos 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería aquí el tip? Si no nos interesa excluir nulos, lo más adecuado es usar asterisco, ¿ok? Y lo más eficiente. Solamente nos interesa contar registros sin importar qué valores tenga, asterisco es lo correcto, ¿ok? Si nos interesa, por ejemplo, imagínense que este fuera la columna email, ¿no? De la tabla estudiante, una consulta en donde podríamos usar count con una columna sería, quiero que me muestres o que me digas cuántos alumnos tienen correo, ¿ok? ¿Cuántos alumnos tienen correo? Entonces podemos utilizar select count, le pasamos el email como parámetro, ¿ok? Y entonces nos regresaría únicamente a los registros que tienen correo, ¿no? Bueno, esta es la idea de count. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a ver qué sucede, por ejemplo, cuando necesitamos formar varios grupos, ¿no? Bueno, antes de pasar a ello, en general así se comportan todas estas funciones. Si quisiéramos, por ejemplo, sumar los valores de una columna, ¿no? Utilizamos la función sum, algo así como select A1, ¿no? From A. Si hacemos esto, fíjense, así con A1, ¿qué resultado obtendría de A1? 6, ¿no? 6. Entonces, observen que sum también ignora nulos, ¿no? Este valor, este registro es nulo, es ignorado. Lo mismo ocurre con ABG, por ejemplo. ¿Ok? Bien, entonces ahora las cosas pueden ponerse un poquito más interesantes que pasa, por ejemplo, cuando formamos no un grupo. Como les decía aquí, estamos considerando, ¿no? Toda la tabla. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una tabla como esta? Vamos a suponer que tenemos la tabla de historial, ¿ok? En donde tenemos un alumno ID. Vamos a suponer que tenemos la asignatura, ¿ok? Vamos a suponer que tenemos la calificación. El grupo, vamos a ponerle, ¿no? El grupo del alumno y su calificación. Entonces podemos tener algo así como el alumno 1, a ver, más o menos, ¿qué materias llevan ustedes ahorita? ¿Sistemas operativos? Sistemas operativos del grupo 1. Su calificación, ¿cómo van en sistemas operativos? 10 seguramente, ¿no? El mismo alumno, ¿qué otra materia llevan ahorita? Administración y proyectos de software. Administración de proyectos de software. O sea que ya saben administrar un proyecto de software, ¿seguros ya? Ya les puedo dejar un proyecto así, por ejemplo, un caso de estudio ya lo pueden administrar con un grupo de developers, ¿no?
Bueno, sí, pero Ah, falta práctica. falta práctica. No Ah, prometo que salga bien. bueno, hay muchos memes al respecto de los administradores de proyectos, ¿eh? Sí, No, grupo 1, ¿cuántos sacaron ahí? 9 seguramente, ¿no? todavía no se sabe. Todavía no se sabe, bueno, está en suspenso. ¿Cuál es su proyecto final de esa materia? Tal vez, no los dejaron hacer un software, con un grupo de... Ahí sí, fíjense que ahí sí debería de aplicar, hacer un proyecto con un grupo, ¿no? El grupo en teoría debería ser su grupo de desarrollo, ¿no? Bueno, esas eran las materias que originalmente yo quería dar cuando entré a la facultad. Yo quería dar ingeniería de software, no bases de datos. Esa no era como que mi especialidad. Y yo dije, no, yo quiero dar ingeniería de software. Debería darla, Y profe. así de, Ajá, ¿qué falló? pues que no hay lugar según, ¿no? No, ya están llenos los grupos y no sé qué. Y me dijeron cuando entré, pues mira, ahí está un grupo de bases de datos espaciales. Cuando entré aquí, era un grupo, porque empezaban los módulos del plan 10. ¿Lo tomas o lo dejas? Y yo así de, pues bueno, está bien, ya dame grupo, ¿no? Ni modo, yo decía, pues bueno, esto de las bases de datos están de estar bonitas. No era mi objetivo dar bases de datos, pero bueno. Y vean dónde acabé dando puras bases de datos, pero bueno. Pues ya que, ¿verdad? El destino nos llevó a las bases de datos. Bueno, algún día, esperemos algún día. Ni me acordaba que existía esa materia, administración de proyectos de software. Bueno, pero yo creo que está más interesante ingeniería de software, ¿no? Está más interesante, pero bueno. Fuertes declaraciones dicen aquí. Sí, he de confesar que sí, en la industria me dedico más a la ingeniería de software, no tanto a las bases de datos. Dicen con razón, ¿no? Bueno. Ok. Entonces, ¿qué más les estaba comentando? Ya me sacaron de concentración, ¿ya ven? Ok. El alumno 2, o más bien el otro alumno 1, para que esto tenga un poco más de realidad, ¿no? ¿Qué otra materia llevan? ¿Quién me dice? Compiladores. Compiladores, ándale, compiladores. Esa está buena, ¿no? Igual, no sé, del grupo 03, por ejemplo. Calificación, no sé, 9 también, ¿no? Y otro alumno, y ya por último, bases de datos, que va en el grupo 5, ¿no? Aquí, pues, ¿no? Más o menos, ¿no? Esto está sacado de las estadísticas, ¿eh? No crean que es inventado. Y no sé, el alumno 2, ya llevó también sistemas operativos, y sacó 9, ¿no? Ah, no, espérenme, del grupo 9, no, del grupo 1, tal vez del grupo 2, y sacó 9, ¿no? Otro alumno, de bases de datos del grupo 1, sacó 10, ¿no? Y por último, tal vez un alumno 3 también de bases, ¿no? Del grupo 5 sacó 5 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con toda esta tabla de datos? Vamos a poner una más para que vamos a hacer algunos ejemplos interesantes. Del grupo 1 y sacó 9, ¿no? Muy bien, entonces cuando tenemos tablas ya reales, poco más complejas, ¿no? Podemos hacer consultas como la siguiente. Una de ellas sería algo muy sencillo, ¿no? ¿Cuántos alumnos tenemos en el historial, ¿no? Select count asterisco from historial. Pero algo más interesante es cuando formamos más de un grupo, ¿ok? Más de un grupo. Por ejemplo, ¿qué pasa si nos piden mostrar los promedios de calificaciones por asignatura?
¿ok? Vamos a ver cómo se comportan los alumnos en cada asignatura. ¿Cuáles son las asignaturas más complicadas, ¿no? Que los alumnos, que se les dificulta a los alumnos. Entonces, cuando les pida una consulta así, sacar un valor por cierto número de grupos, ¿no? Por cada valor de una columna, más bien. Cuando nos piden aplicar una función de agregación a cada uno de los valores de una columna, en este caso de la asignatura, implica que necesitamos formar grupos, ¿no? Para cada valor de una columna, vamos a formar grupos. Por ejemplo, dependiendo el número de valores que tenga la columna, es el número de grupos que vamos a formar. Por ejemplo, para la asignatura, ¿qué observan? ¿Cuántos grupos pudiéramos formar en esta consulta? Un grupo para sistemas operativos, ¿están de acuerdo? Y nada más, ¿no? Otro grupo para administración de proyectos, ¿no? Aquí tendremos este registro y este otro registro. Un tercer grupo para compiladores, ¿no? Y un cuarto grupo para bases de datos. Entonces, si le aplicáramos la función de agregación a una columna, entonces tendríamos hasta 4 grupos. ¿Ok? Bueno, ¿qué ocurre en este caso? ¿Cómo sería una sentencia que haga uso de más de un grupo? Nuestra consulta nos quedaría así. ¿Qué función nos serviría para sacar el promedio? ABG, ¿no? De average. Entonces, select ABG y ABG le pasamos la columna. En este caso sería, no, perdón, el promedio de las calificaciones, más bien aquí, le vamos a pasar como parámetro la calificación, ¿no? Pero si queremos formar grupos con base a los valores de una columna, escribimos después de la función la columna, ¿ok? En este caso sería asignatura. Entonces, básicamente, así se ve la sintaxis cuando queremos aplicarle una función de agregación a una columna, pero queremos hacerlo por grupos. En este caso, formando grupos por asignatura. Entonces, siempre que les pongan una sentencia, haz un conteo por cierto registro, por cierta columna, ¿no? Para cada asignatura, para cada grupo, etcétera, etcétera. La sintaxis que se utiliza es escribir la función y a continuación la columna que vamos a usar para formar grupos. ¿Cómo se interpreta esto? Para cada uno de los valores de asignatura forma grupos, ¿ok? Y a cada grupo calcula el promedio en este caso. Entonces nuestra sentencia se vería así. Select ABG, la calificación, from, historial. Y aquí viene algo importante. Cuando se necesite formar grupos, ¿ok? En este caso, por cada uno de los valores de las asignaturas, es obligatorio poner la instrucción group by, siempre. En este caso, asignatura. ¿Ok? Entonces, este sería el SQL correcto para mostrar los promedios por cada asignatura. ¿Vale? Entonces, vuelvo a repetir, tengan mucho cuidado cuando agreguen, cuando tengan una sentencia select e incluyan columnas y aparte funciones de agregación. Si ustedes agregaran, por ejemplo, aquí otra columna, ok, a suponer que aquí agrego otra columna que no sé, por ejemplo, ¿qué pasa si le pongo grupo? Si le agrego la columna grupo. ¿Cómo interpretaríamos esta sentencia? Diríamos, para cada uno de los valores tanto de asignatura como de grupo, aplica el promedio. Entonces ahora quiere decir que los grupos van a considerar no nada más a una columna, sino a 2. En este caso, entonces veríamos las combinaciones distintas, ¿no? Me formarían grupos distintos. ¿Ok? En este caso no tiene mucho sentido, ¿no? Poner otra columna, pero de ser así, entonces ahora vamos a formar
tantos grupos como combinaciones diferentes tengamos de estas dos columnas. ¿Ok? Ahora, ojo, si agrego una columna aquí, entonces estoy obligado también a agregarla en group by. ¿Ok? Entonces, un tip que los puedo dar para que no se equivoquen en este tipo de sentencias es todas las columnas que agreguen en la cláusula select que no contengan una función de agregación, que no contengan a la función de agregación, deben ir en group by. ¿Ok? Eso es siempre. Pero si les queda claro por qué, el incorporar una columna, repito, tiene el significado, ¿no? En la que para cada uno de los valores de esa columna se va a generar un grupo nuevo. ¿Ok? Entonces, si se nos olvida poner aquí, si ponemos aquí una columna y acá se nos olvida group by, esa sentencia no va a funcionar. ¿Ok? Entonces, en un examen, ¿en qué me fijo? En que incorporen la cláusula group by, ¿no? Si de plano se les olvida la cláusula group by, entonces ahí tenemos problemas, ¿no? Esa sentencia ya ni un punto a veces les doy, porque es que está pasando ahí que pues no estamos comprendiendo bien cómo opera group by, ¿no? Cómo operan las funciones de agregación. Bien, en este ejemplo que nos daría, ¿cuántos registros obtendríamos en este caso? Obtendríamos ¿cuántos grupos? Bueno, los 4 grupos que vimos y cada uno con sus respectivos valores, ¿no? Por ejemplo, aquí obtendríamos una cosa como la siguiente. ABG calificación, ¿no? Y asignatura. Entonces, un primer grupo estaría formado por sistemas operativos, ¿no? Y su calificación, no es más bien, no, al revés, perdón. Aquí, sistemas operativos, ¿cuántos registros tenemos? Son 2, ¿no? Aquí tendríamos 9.5, ¿no? ¿Están de acuerdo? Una cosa así. Sistemas operativos. ¿Ok? Y así sucesivamente. Por ejemplo, de bases, ¿cuánto sería el promedio de bases? Es como un 5.5, ¿no? Según esto. Una cosa así, ¿no? Esto es lo que obtendríamos. Bueno. ¿Dudas, preguntas? Por ejemplo, si a esta consulta les agregara ahora mostrar los promedios por asignatura y grupo, ¿quién me dice cómo quedaría la sentencia? Ese puede ser algo que tenga sentido, ¿no? Vamos a ver el promedio de calificaciones de los estudiantes en este semestre complicado para cada una de las asignaturas y para cada uno de los grupos que tengamos en la escuela. Entonces, ¿cómo quedaría? Select ABG calificación y luego, ¿qué más? Asignatura, coma, promedio. Asignatura, coma, Grupo, perdón. grupo, muy bien. De hecho, bueno, aquí le podemos poner un alias si quieren, por ejemplo, promedio, coma, grupo, muy bien. From, historial. Historial, Group by, group by, asignatura, coma, grupo. exacto, asignatura, coma, grupo. Entonces, muy importante, ¿no? Poner aquí group by, ok, con las columnas que van a emplear para formar sus grupos, ¿no? Entonces, siempre lo podemos razonar de esta manera. Las columnas que pongo en group by son las columnas que se utilizan para formar grupos. Por cada asignatura y para cada grupo, aplícale función de agregación. Ok. Me ponen aquí en el chat, en los apuntes la estructura de la sentencia SQL viene como select columna, ajá. Bueno, no sé si te refieres al orden, ¿no? Aquí, ahí no habría problema, ¿no? O sea, da lo mismo a que primero pongamos
asignatura, coma, grupo y después ABG, ¿ok? La función de agregación no tiene que ir al inicio de la cláusula select, puede aparecer en cualquier orden, ¿ok? Bueno, no sé si te refieres que puede ser columna a columna, si te refieres a lo mismo. No, más bien, a ver, déjame ver, ¿ubicas en qué página está eso? Estará un poquito más abajo, ¿no? En la 7. Ok, no sé si la confusión es que a lo mejor, aquí, en esta parte. Ah, no, en la 5, ese es 5. Ese es 6, este es 7. ¿Esta? Sí, profe. Exacto, o sea, me imagino que esa era la duda, ¿no? Si ver si count puede aparecer al inicio o al fin, esa es la duda, sí, ¿verdad? Me imagino. Sí, porque viene al revés, pero si no Al importa el revés. orden. No importa el orden, efectivamente, como está aquí o como está acá, es equivalente. ¿Ok? Eso Gracias. no hay problema, ¿no? De que ahí podrían combinarlas como quieran. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿alguna otra duda de esto? ¿Qué pasa si algo que a veces llegan algunas cosas curiosas que de repente llegan a escribir? ¿Qué pasa si pongo una consulta como esta? Fíjense bien. Que la canción. ¿Dónde está el texto? Aquí. Select alumno ID. Coma count asterisco from historial growth byte alumno ID. ¿Qué estaría haciendo esa función? Contando los alumnos. Contando los alumnos, ¿no? Y más bien yo diría intenta contar a los alumnos, pero ¿estará bien esta sentencia? Primer pregunta, ¿sintácticamente funciona? ¿O si la ejecutemos me muestra algo? ¿O me marcaría error? Creo que sí, ¿no? Sí funciona. Sí funciona y sí me muestra datos, pero ¿qué sentido tiene? Carece de sentido, ¿no? Porque ¿cuánto valdría count aquí? Nada más de verla ya me podrían decir cuánto vale count. Creo que vale las veces que se repite el alumno ID, ¿no? Ajá, pero exacto. Bueno, en este caso, va a formar grupos, ¿no? Va a formar grupos. En este caso tendría 1, 2, 3 y 4 grupos. Ok, entonces obtendría algo así como un alumno ID y count. Ok. Entonces aquí tendría alumno ID el 1 y tendría ¿cuántos registros? ¿Cuánto valdría count aquí? 2. El alumno 2 aquí tendría 2, ¿no? El alumno 3 tendría 1 y el alumno 4 tendría 1, ¿no? Esto obtendríamos, ¿vale? ¿Qué significaría en este caso? Tal vez podríamos decir, pues, fíjense que sí podría tener, bueno, para esta tabla sí podría tener sentido. ¿Qué podríamos decir? A lo mejor el número de materias, ¿no? Que un alumno inscribió en el semestre. Para cada alumno, ¿ok? Imagínense que nos piden un reporte. Quiero que me digas el número de materias que inscribió cada uno de los alumnos en este semestre. El alumno 1 inscribió 2 materias, el alumno 2 inscribió 2 y así. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, les cambio la tabla y les pongo alumno?
en donde alumno ID es la llave primaria. Aquí sí aplicaría más bien el ejemplo que quise ilustrarles, ¿no? Es decir, si hacemos algo como esto, select alumno ID count asterisco from alumno group by alumno ID. Ok. Ahora sí, ¿qué creen que pase con esta consulta si suponiendo que alumno ID es la llave primaria? ¿Cuánto valdría count? Puros unos, ¿no? Puros unos, ¿no? Valdría 1. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? Que el usar funciones de agregación, por ejemplo, count, ¿no? O en general cualquier función de agregación con una columna adicional, no tiene mucho sentido, por ejemplo, si la columna adicional tiene valores únicos, ¿ok? Porque obviamente formaría grupos de 1 al ser valores únicos, ¿no? Entonces, la función de agregación siempre operaría con un solo registro, Por ejemplo, si le paso ABG, que estaría calculando ABG, no sé, la calificación. Si la columna es única, pues el valor de la función de agregación va a ser exactamente igual al valor del atributo, ¿no? En el caso de ABG, de Sum, o de Max, o de Min, ¿ok? Y no tendrá sentido. Entonces tengan cuidado aquí, ¿no? De que la columna que le pongan a la cláusula select, pues no sea una columna que tenga valores únicos, porque ahí no tendrían mucho sentido las funciones de agregación, ¿no? Bueno, preguntas hasta aquí de lo que llevamos, ¿se entiende? La parte de group by. ¿No dudas? ¿Todo bien? Ok, vamos ahora con otro ejemplo. Supongamos que ahora queremos hacer lo siguiente. Mostrar el promedio y vamos a suponer y el ID del estudiante, ok, del estudiante, ok, para todos aquellos, ok, para todos aquellos estudiantes con un promedio, ok, mayor o igual a 9, ok. Esto para efectos de a lo mejor, no sé, queremos darles una beca, ¿no? A estos alumnos. Mostrar el promedio de la ID estudiante para todos aquellos estudiantes con promedio mayor o igual a 9 para otorgar beca. ¿Ok? Con lo que ya ahorita más o menos hemos comentado, ya ustedes más o menos me podrían dar la respuesta, ¿no? ¿Qué me dirían? Esta es mi ayuda. Voy a hacerlo un poquito más interesante, fíjense. Para otorgar una beca, coma, considerar únicamente a los alumnos de bases de datos y de sistemas operativos. ¿Ok? Solamente de esas asignaturas. ¿Ok? ¿Cómo quedaría aquí la sentencia? ¿Quién me dice? ¿Select qué? ABG, ABG, ajá. Y le pasamos calificación, calificación, ajá, coma, alumno ID, coma, alumno ID, ajá, from historial, from historial, muy bien. ¿Iría primero el group by o el where, profe? Siempre primero va where. ¿Ok? Ok. Ajá, Where asignatura sea igual a bases de datos. ujú.
Puedo poner así para ahorita un poco más corto. ¿Están de acuerdo que puedo poner esto? Sí. No. Ahorita para más rápido. Puedo poner un in ahorita. Cualquiera de estas dos asignaturas. Y luego ahora sí. Bueno, ANT, ABG, calificación mayor o igual a 9. Ok. Ajá. Y group by Ok. alumno ID. Alumno ID. Ok. Ahora, si yo les dijera, si están segurísimos de que esto funciona, están exentos del final, ¿no? Y si no, ¿qué creen que pase con esta función? Esta sentencia, ¿estará bien o estará mal? ¿No debería llevar un having No sé, ¿qué opinan los demás? para que trabaje sobre grupos, ¿no? La función ABG. Esta sentencia no funciona. Ok. Si tratamos de ejecutar esta sentencia, el manejador me dice, mira estudiante, vete a estudiar Group by bien y cuando aprendas regresas. Eso nos va a decir el manejador. ¿Qué pasa aquí? Y como bien por ahí alguien comentó, necesitamos de un having. Pero no quisiera que lo memorizáramos, sino que lo entendiéramos por qué. Y es correcto. ¿Alguien sabe? Porque vamos a trabajar sobre grupos, ¿no? Vamos a trabajar sobre grupos, eso es correcto, pero ¿qué implica eso? Miren, ¿qué es lo que sucede? La regla nos dice una función de agregación, en este caso ABG, ok, esta función, ok, el único lugar donde puede aparecer una función ABG es en la cláusula select o justamente como bien lo comentaban en la cláusula having, nada más. No puede aparecer ni en la parte del from, obviamente, ni en la parte de where. ¿Y qué hicimos aquí? La estamos incorporando como parte de las condiciones de la cláusula where. Esto no es válido. Alguien diría, ok, no quieres que aparezca ABG calificación, entonces, ¿qué te parece si a ABG le ponemos un alias, ¿no? Alguien podría aquí, voy a poner aquí un asterisco para no encimar aquí. Y aquí pudimos haber puesto lo siguiente. Pudimos haber puesto as promedio. Entonces, en lugar de poner aquí ABG, aquí pondríamos tal vez promedio, ¿no? Yo creo que lo voy a reescribir porque creo que vale la pena reescribirlo, ¿no? Para que vean ambas, cómo se vería con ambas. Vamos a ver. Pues voy a copiarlo. Esto lo voy a quitar y vamos a ponerlo aquí. Ok, entonces le pongo aquí un alias y le pongo as promedio. Y a lo mejor a alguien se le ocurre poner esto. Promedio. ¿Funcionará? Esta sentencia tampoco corre. Primero que nada, ¿se acuerdan qué dijimos de los alias de columna? Eso lo usaban una vez, ¿no? Que no podemos reutilizarlo en la misma sentencia. ¿Ok? Que no podemos reutilizarlo en la misma sentencia. ¿Ok? Abusados con ello. Los alias de columna, ya habíamos comentado de ello, no se pueden reutilizar en la misma sentencia. ¿Ok? Entonces, esto tampoco funciona. Ahora, ¿por qué razón se necesita having y no podemos utilizar aquí ABG? Fíjense, ¿cómo se procesa esta sentencia?
La razón por la cual no funciona es que los grupos, hace rato comentamos que para poder aplicar una función de agregación, primero necesitamos armar grupos. Si se fijan en los ejemplos que hicimos hace rato, primero vimos cuántos grupos se formaban para cada valor de asignatura, que vimos que se formaban hace rato 4 grupos. Recordarán que vimos aquí que se formaban 4 grupos. Y ya que se tienen los grupos, ya se aplica la función de agregación, ya sea ABG, ya sea count, etc. El problema aquí es que antes de formar esos grupos se ejecuta where. O sea, primero se hace el filtro de todos los registros y posteriormente se hacen los grupos. Entonces, ¿están de acuerdo que si incorporamos una función de agregación aquí, el manejador no puede procesar esta condición? ¿Por qué? Porque todavía no se acaba de procesar where y ya queremos usar el valor de ABG. Entonces, esa es la razón por la cual no se permite incorporar funciones de agregación aquí, porque todavía no conozco, todavía no armo grupos. Entonces, es como si quisiera yo obtener el valor de una variable cuando todavía no la calculo. ¿Ok? Por esa razón, ABG no puedo aplicarla con where. ¿Ok? Entonces, lo correcto es utilizar una cláusula adicional que me permita aplicar un filtro, ¿ok? Una vez que ya conozca los valores de la función de agregación. Y ahí es donde se utiliza having, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está mal aquí? Esta parte, ¿ok? Incorrecta. Entonces, si nosotros procesáramos poco a poco esta sentencia, ¿qué tendríamos? Primero vamos a hacer un filtrado de todos los registros que estén en estas asignaturas, ¿no? Entonces, tendríamos algo como esto, ¿no? Tendríamos este registro, sistemas operativos, luego que tendríamos este otro registro, este otro registro y estos dos, ¿no? Estos dos que están acá. Entonces, ya que terminamos con la cláusula where, ahora sí, hacemos los grupos. ¿Cuántos grupos obtendríamos? Grupo 1, ¿ok? Y este sería grupo 2 y grupo 2. ¿Están de acuerdo? No se me fue ninguno, creo que no, ¿verdad? Entonces, ya que conozco los grupos, entonces están de acuerdo que tendríamos lo siguiente, ¿no? Lo voy a hacer acá abajo. Alumno ID, ABG, calificación, ¿ok? Y entonces ahora sí, de acuerdo a lo que vimos, ¿qué me daría? Si lo vamos a agrupar por alumno ID, tendríamos ya lo borré, ¿verdad? Bueno, sistemas operativos, lo voy a tener que poner con esta para que no se me borre. Otra vez tendríamos este registro. Tendríamos, ¿qué otro? Este registro. Tendríamos este registro y este otro. ¿Ok? Entonces, ya que hicimos el filtro, entonces ahora sí se aplica la función de agregación y entonces aquí obtendríamos ¿qué resultados? Alumno ID, el 1 y su promedio sería ABG de sus calificaciones del alumno 1, que sería ¿cuánto? Creo que nada más aparece aquí, acá están 2, ¿no? En este que es 16, ¿no? Sería 8, ¿no? Del alumno 1, ¿sí lo ven? Aquí sacó 10 y aquí sacó 6, ¿no? Entonces ahí va un 8. Del alumno 2 tendríamos ¿cuánto? 9 y 10. Entonces sería que 9.5. 9.5.
Y por último, el alumno 3, que nada más tiene aquí un solo registro, entonces tiene el mismo valor, ¿no? Que sería 5. Entonces tendríamos así. Esta pequeña tabla es la que se obtendría, ¿ok? Hasta después de haber ejecutado where, ¿ok? Entonces lo correcto sería reescribir la sentencia de esta manera. Creo que ya no puedo copiar el texto de aquí. A ver, vamos a ver si puedo hacer esto. Ok, ID from, historial, qué cosas, me lo copió muy extraño, pero bueno. Where asignatura y hasta aquí, ¿no? Entonces dijimos que este ABG es incorrecto, ok, lo correcto es poner group byte y posterior a group byte, ahora sí agregamos que la cláusula having, y en este caso sería ABG calificación, y ahora sí diríamos que mayor o igual a 9. Ok. Entonces, esta sí es lo correcto. Ok. Una vez que ya terminamos de hacer el filtro en where, entonces ahora sí ya podríamos hacer un filtro sobre esta columna porque ya procesamos group byte y ya podemos hacer having. Entonces podemos poner aquí la expresión. Ojo, no podemos poner, por ejemplo, un alias aquí. Tampoco se vale poner un alias. Por ejemplo, promedio. Alguien podría pensar, le pongo promedio y acá le pongo un alias. Esto tampoco funcionaría. Recuerden que el alias no se puede reutilizar en la misma sentencia. Entonces lo correcto es escribir toda la expresión, es decir, toda la función de agregación. ¿Ok? Entonces con esto ya de aquí obtendríamos pues ahora sí un solo registro, ¿no? Que sería este registro. Y ese sería el resultado de esta consulta. Entonces queda claro por qué las funciones de agregación no pueden aparecer en ningún otro lado de una sentencia select más que uno en la cláusula select o dos en la cláusula having, como pueden ver aquí. Ok, de ahí en fuera si lo ponen en otro lado, algo mal anda en su consulta. Ok. Bien, ¿dudas de esto? Con group byte, con having. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues básicamente esta es toda la parte que les explica aquí el PDF, ¿no? Lo quise hacer con otros ejemplos para pues tengan doble referencia, ¿no? Lo que vimos ahorita en clase y después cuando lean con calma el PDF, bueno, pueden ver más ejemplos, ¿no? Lo mismo aplica, ya vimos, cuando tengamos más de una columna, ¿no? Se forman aquí grupos dependiendo los valores, ¿no? De las n columnas, ¿no? Por ejemplo, aquí, para formar este grupo necesitamos que las dos columnas tengan exactamente los mismos valores. De lo contrario, como puede ser en el caso de arriba, formamos otro grupo, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, ¿les parece si de una vez pasamos al siguiente subtema y ya nos dedicamos a hacer ejercicios de una vez para ya terminar este tema, que es la parte de subconsultas? Bueno, me preguntan acá en el chat, dice, ¿se puede usar más de una función de agregación en una misma instrucción select? Esa es una muy buena pregunta. La respuesta es sí. Ok, por ejemplo, ustedes podrían poner algo así como select, por ejemplo, ¿qué pasa? Un enunciado, por ejemplo, mostrar por asignatura las calificaciones máximas y mínimas. ¿Ok?
¿Cómo les fue a los alumnos en este semestre? Vamos a ver los extremos, ¿no? Por asignatura. De cada asignatura quiero ver la calificación mínima que obtuvieron y la máxima. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, podríamos poner select min, en este caso sería calificación, ¿ok? Coma, y podemos poner max calificación, ¿ok? From historial, ¿ok? Growth by, y las puede haber where, obviamente, dependiendo, puede haber where, growth by, growth by, y aquí sería, aquí me faltaría alguna columna, ¿no? Si quiero por asignatura, entonces escribiría asignatura, y al final le ponemos asignatura, ¿ok? Dejen, subo esto un poquito, creo que no se ve del todo bien, ¿no? Así quedaría. ¿Ok? Entonces, efectivamente puedo poner más columnas con más funciones de agregación. Aquí nótese que no pasa nada con group by, ¿no? El hecho de que ponga la columna aquí no implica que esta columna tenga que ir acá abajo, ¿no? Entonces, aplica exactamente la misma regla, ¿ok? El tip que les puedo dar para validar si su sentencia está bien, siempre hagan esta validación. Si meten función de agregación en la cláusula select y si aparece otra columna, esa columna forzosamente tiene que ser incluida ¿en dónde? En la cláusula group by. ¿Ok? Si quitáramos asignatura, group by no es necesario. No debería de ir más bien. ¿Ok? ¿Qué significado tendría si le quito asignatura? ¿Quién me dice? Si le quitamos asignatura, también tendría que quitar a group by, ¿no? Esta cláusula la tendría que quitar. ¿Y cuál sería su significado? Sería la calificación mínima y máxima en general de todas las asignaturas. De todas las asignaturas, de toda la escuela, por ejemplo, ¿no? O de todo el semestre. Ok, efectivamente. ¿Vale? Entonces, no hay problema. Pueden poner varias funciones de agregación en la misma cláusula. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se pueden hacer agrupaciones de las agrupaciones? ¿O eso ya sería con subconsultas? Eso ya sería con subconsultas. Ajá, que por Ok. ejemplo obtienes un resultado como este y a este resultado lo puedes volver a agrupar. Tendrías que Ujú. hacerlo como con una subconsulta, que es justamente lo que sigue. Ok. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna otra cuestión? Bien, vamos a pasar entonces, si no hay más dudas, al último subtema y ya nos dedicamos, ¿no?, a hacer ejercicios. La clase de, si nos da tiempo hoy, y la del jueves, vamos a hacer puros ejemplos y ejercicios, ya sea de la práctica, si ustedes quieren, podemos hacer de la práctica o de la serie, ¿no? De la serie. Yo creo que de la serie sería más adecuado. Y este viernes, como ya no tenemos laboratorio, ya no hay práctica nueva, el viernes podemos practicar con más ejercicios, ¿no? Para los que están en el laboratorio, podemos seguir haciendo más ejercicios para ayudarlos con sus prácticas. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a pasar al tema de subconsultas. Las subconsultas es algo que es una funcionalidad que se utiliza bastante también. Y aquí lo primero que quería comentarles es que no abusemos ahorita de ellas. ¿Ok? Cuando aprenden a hacer subconsultas, les pasa algo que yo les digo, ¿no? Que se enferman de subquery manía, ¿no? ¿Por qué razón?
No sé, por alguna razón tendemos a aplicar el clásico dicho que dice que divide y vencerás, ¿no? Empiezan a visualizar las consultas como algo complejo, entonces las empiezan a dividir por pedacitos. Mira, ¿qué te parece si hacemos una subconsulta que me traiga este pedacito? Luego otra que me traiga este otro pedacito y luego las unimos. No está del todo mal que hagan eso, pero no debería de ser lo más adecuado, ¿ok? Antes de comenzar a verlo, déjenme decirles que una sentencia, si podemos escribirla sin subconsultas, qué mejor. ¿Por qué razón? Por, por varias razones. Primero, va a ser más entendible revisar una consulta de un solo bloque. ¿Ok? Se nos va a complicar entender qué hace una consulta si empezamos a anidar subconsultas. Eso por un lado. Por otro lado, el desempeño. En algunas ocasiones, el optimizador de los manejadores se da cuenta que esta consulta tiene varias subconsultas, pero en algunas ocasiones el optimizador, ¿qué creen que hace? Elimina estas subconsultas y forma una sola, o sea, una consulta sin subconsultas. ¿Con qué objetivo hace esa transformación? Con el objetivo de optimizarla. El meter subconsultas le metemos un poco el pie al optimizador y puede que no logre generar un plan de ejecución óptimo. A veces sí puede, ¿no? Deshacer estas subconsultas y formar una. Entonces aplica optimizaciones mejor, de una forma más adecuada, a que si se tiene una consulta con varias subconsultas. Hay veces que la sentencia es un tanto compleja y el optimizador no va a poder deshacer esas subconsultas y por lo tanto el desempeño puede verse comprometido. ¿Ok? Entonces, en la práctica, ¿no? Y en general, no se acostumbren a usar subconsultas de forma indiscriminada, ¿no? Únicamente donde sea realmente necesario vamos a ponerlas. Fuera de ahí, nos conviene, ok, poner sentencias como estas sin subconsultas. Entonces, esta es la razón por la cual a veces en exámenes o en prácticas, no sé si ya lo vieron, sobre todo a lo mejor en prácticas, no recuerdo si les puse, a veces les pongo en el ejercicio, no usar subconsultas. Los tengo que obligar a que no las usen para que no le den la vuelta al concepto y también pues para no caer en esta situación, ¿no? Bueno, una subconsulta, como pueden ver aquí, se le llama así porque es una consulta, una sentencia select dentro de otra. La regla general, toda subconsulta tiene que ir entre paréntesis, siempre, por muy sencilla que sea la subconsulta. ¿Ok? A nivel general, a excepción de algunos tipos de subconsultas que vamos a ver, la manera como se comporta una sentencia con una subconsulta es que primero se resuelve la interna y el resultado de la interna se sustituye en la externa. ¿Ok? A nivel general, porque hay excepciones, ¿no? Hay otro tipo de subconsultas que es al revés. Primero se ejecuta la externa y para cada uno de los registros que se obtengan en la externa, se ejecuta la interna. ¿Ok? Ese es otro comportamiento que podemos tener que ahorita también lo vamos a revisar. ¿Ok? Bueno, ahora el siguiente punto que es importante entender. ¿Qué cosa me puede regresar una subconsulta? Puede ser algo muy sencillo, digamos de lo más simple a lo más elaborado, puede ser 0 registros. 0 registros, 0 columnas, eso implica que la consulta externa va a tomar al resultado como un valor nulo. O sea, no obtuve datos, entonces para la consulta externa es un nulo. O sea, sin valor. ¿Ok? Entonces puedo tener sin valor, lo que implicaría un valor nulo. ¿Ok? Lo siguiente que me puede regresar una subconsulta es un dato. Es decir, una columna, un registro. ¿Ok? Después, ¿qué podría ser? Me puede regresar un vector. Por ejemplo, podría ser un renglón y n columnas. O podría ser una lista que pudiera ser una columna y
n renglones, ¿no? Y por último, que me puede regresar una subconsulta, pues una matriz de datos, ¿no? Que puede ser n renglones, m columnas, ¿ok? En bases de datos, en documentación, en libros, a este tipo de resultado de una subconsulta, cuando es una, sobre todo cuando es una matriz de datos, algunos autores y en algunos libros utilizan mucho ese término, inline view. Inline view. ¿Qué significa esto? No es que sea una vista, como lo hemos visto anteriormente, más bien es una especie de vista, sí, pero que no proviene de una instrucción create view, sino más bien es una vista que proviene de un cálculo intermedio. Es como una tabla que se calcula al vuelo, que realmente no existe en nuestra base de datos, pero es una tabla de datos que se produjo a partir de un cálculo, ¿no? A partir en este caso, de haber ejecutado una subconsulta. Y algo interesante es que estas inline views perfectamente en nuestra sentencia le podemos asignar un alias, por ejemplo, R, el alias R, o tal vez Q1. Y lo interesante es que esta subconsulta la podemos combinar perfectamente con otras tablas de la consulta externa. ¿A qué me refiero? Puedo hacer joins inclusive de esta subconsulta con la tabla que yo quiera. Entonces, tiene un uso bastante interesante porque en la misma sentencia puedo incorporar una subconsulta. La subconsulta me regresa un inline view, le pongo un alias y en la misma sentencia, en la externa, puedo hacer un join con Q1. O sea, puedo poner perfectamente select asterisco from estudiante, coma Q1, en donde Q1 es esto, y perfectamente puedo hacer join entre ellas. Entonces, digamos, es el caso más general y el más complejo. ¿Ok? Bueno, con base a todos estos posibles resultados, ahora vamos a revisar en dónde puedo poner una subconsulta en la cláusula select. Esta tabla está bastante ilustrativa porque aquí pueden ver claramente en qué partes de la sentencia select puedo incorporar una subconsulta. Entonces vamos a entender cada uno de estos casos. Miren, en la sentencia, en la cláusula select puedo incorporar una subconsulta, como pueden ver aquí, ¿no? Puedo poner select atributo 1, atributo 2 o columna, y vean que aquí en lugar de poner una otra columna, puedo incorporar una subconsulta. ¿Ok? Este es uno de los tipos de subconsultas que a lo mejor nos cuesta un poquito de trabajo entender. Ahorita lo explicamos, ¿no? Vamos a revisar la tabla y ahorita revisamos qué significaría que pongan una subconsulta aquí. O sea, imagínense que pongo aquí algo como, algo así como select, estudiante ID, coma, y luego pongo aquí una subconsulta en donde va a llevar un select, cierro, y después puedo poner asignatura ID, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es perfectamente válido. ¿Ok? Ahorita en un momento más checamos qué significa esto, ¿no? ¿Qué significado tendría meter una subconsulta aquí? ¿Dónde más puede aparecer? Por ejemplo, en la cláusula from. Y este es justamente el escenario que les comenté hace rato. Puedo poner algo así. En sintaxis viejita o anterior se vería así. Select asterisco from tabla 1, coma, tabla 2, coma, y ahora en lugar de poner una tabla 3 que existe en la base, puedo poner aquí una subconsulta. El resultado que obtenga lo vamos a etiquetar o le vamos a asignar un alias T3. Y una vez que ya tengo esa subconsulta, tanto T1 como T2 como T3 se manejan como si fuera, en el caso de T3, como si fuera una tabla y al mismo nivel que T1 y T2. Entonces, esto es lo que les comentaba, ¿no?
Una subconsulta puede ser tratada ya en la tabla externa como si fuera una tabla que realmente existiera, ¿no? en nuestra base de datos. ¿Ok? En la cláusula join es algo similar. Puedo usar con sintaxis estándar. Puedo escribir algo así: select asterisco from tabla 1, T1, join, y le pongo una subconsulta y la bautizo como T2. De hecho, pudiera tener el caso extremo que puedo tener esto. Select algo y puedo poner esto from subconsulta, ok, y luego puedo poner join y ¿qué creen que puedo poner aquí? Otra vez subconsulta, y perfectamente estas tablas, el resultado de estas subconsultas son inline views, como les comentaba. Las puedo bautizar como T1, T2 y perfectamente puedo poner on T1.id a lo mejor igual a T2.id. O sea, ya se manejan en la cláusula, en la sentencia externa, ya se tratan como si fueran tablas que existieran en la base de datos, ¿no? Esto es perfectamente válido, ¿vale? En la cláusula where también vean que puedo poner una subconsulta. Aquí yo les preguntaría, para este ejemplo, ¿qué resultado debería de traerme aquí esta subconsulta? ¿Un dato, una lista, un vector, o un inline view? Un dato, ¿no? Aquí es correcto. Para todos es claro aquí, para que esta expresión booleana pueda ser exitosa, forzosamente debo de tener un dato. Entonces, aquí debo de cuidar. Una manera de validar su sentencia, a ver si está bien, es verificar que la subconsulta no me vaya a regresar más de un dato, porque si eso ocurre, entonces tendremos un problema, tendremos un error. ¿Ok? Una variante que puede tener aquí where, por ejemplo, observen que estoy encerrando entre paréntesis atributo 1, atributo 2 igual a subconsulta. ¿Qué me puede regresar aquí en este caso? ¿Qué sería correcto? Un registro de 2 columnas. Exacto, un registro 2 columnas. Es decir, cómo se va a comportar esta sentencia más o menos sería así. Si pongo A1, A2 igual a la subconsulta, ¿cómo debería de verse? Algo así como select, y aquí tendría que poner, no sé, C1, C2, ok, from lo que siga, ¿no? Como se comportaría esta sentencia es que la cláusula where va a aplicar la siguiente validación y sería algo similar a decir, donde A1 se iguala a ¿quién? A C1, y después va a aplicar el operador AND con la siguiente columna. Ok, entonces por aquí habría un AND implícito. Ok, entonces esta sintaxis es equivalente a realizar esta expresión booleana, ¿no? A1 igual a C1 AND A2 igual a C2. Entonces efectivamente la subconsulta aquí me debería de regresar un renglón con 2 columnas. ¿Ok? Obviamente puedo poner más atributos. ¿Vale? ¿Qué otras variantes puedo tener en from? Vean, puedo tener, por ejemplo, el uso de in. ¿Ok? ¿Qué me debería de regresar aquí la subconsulta para que esto pudiera funcionar? Un dato, una matriz, ¿qué será? Un vector, ¿no? Un vector, muy bien, me puede regresar un renglón, debe ser un renglón, pero pueden ser, será un vector, a ver, piénsele bien. Por ejemplo, si les digo, a ver, vamos a revisar si efectivamente es un vector.
select, no sé, asterisco from estudiante, ok, where, ¿qué les gusta? Su carrera ID, in, y a lo mejor aquí pongo select, pondríamos algo así como select carrera ID from carrera. En realidad, ¿qué me está regresando esta subconsulta? ¿Una lista? Más bien es una lista, ¿no? ¿Sí lo visualizan todos? Ok. Más bien es una lista. Ok. Entonces, en realidad in pareciera que es un vector, ¿no? Pero no, más bien es una lista. O sea, hace una columna. Nótese que aquí esta subconsulta está obteniendo una columna con n renglones. O sea, más bien es m renglones y una columna. ¿Ok? Para que funcione incorrectamente. Una lista de valores, no es un vector, una lista de valores. ¿Vale? Y bueno, como está in, podemos utilizar los otros operadores que vimos, ¿no? Puede ser old, ¿no? Entre otros. Exist, vean, exist lo que les comentaba. Exist es un tanto peculiar. ¿Ok? ¿Cómo trabaja exist? Bueno, ahorita les platico. Ahorita voy a dejar exist al final. Vamos a ver primero este caso, luego exist y ya por último, no, estos son los últimos dos que vamos a ver. Y finalmente, en la cláusula having también puedo incorporar una subconsulta. La idea es muy similar a where, ¿no? Having, recuerden que es parecido a where, ¿no? Filtra registros, solamente que aquí having tiene la peculiaridad que puede filtrar ya al resultado de haber aplicado grupos, ¿no? Entonces aquí aplican las mismas reglas que aplicarían con where, ¿no? En este caso, esta subconsulta, ¿qué me debería de traer? Para que esta expresión booleana sea exitosa, esta subconsulta, ¿qué me debería de traer? ¿Una matriz, un vector o qué cosa? Vean que tiene el operador igual. ¿Un valor? Un dato, exacto. ¿Ok? Un solo dato. Igual, o sea, este sería el equivalente a este caso. ¿Ok? ¿Sale? Bien. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí de esto, de esta parte de dónde puede aparecer una subconsulta? Bueno, vamos a ver entonces este caso, que es creo que el que suena un poco más interesante, ¿no? De los demás, más o menos nos podemos dar una idea, ¿no? De cómo utilizarla ya en un ejemplo real. ¿Qué se les ocurre que puede ir aquí? Primer pregunta, ¿qué me debería de regresar esta subconsulta? Un Una dato, lista, una ¿no? matriz, una lista, una lista. ¿Alguien opina algo distinto? Fíjense, vamos a entender vamos a mostrar lo siguiente para que más o menos me puedan decir con mayor certeza qué debería de ir. Cuando nosotros escribimos, si nos ponemos a revisar bien cómo opera la instrucción select, si ponemos, por ejemplo, estudiante, ID, coma, nombre, y es más, les puedo poner aquí si state, from estudiante. ¿Cómo realmente se interpreta esta sentencia? ¿Se acuerdan que comentamos que en términos del lenguaje SQL la manera más adecuada de interpretar esta sentencia es para cada una? ¿Se acuerdan cuando vimos la explicación de dual? Comentamos lo siguiente, que la sentencia select se expresa así. Para cada uno
de los registros de estudiante, para cada uno de sus registros, ¿qué vamos a hacer? Muestra el valor de la columna estudiante ID, nombre y el resultado de evaluar esta función. Entonces, nótese el enunciado que les dije, va de nuevo. Para cada uno de los registros de estudiante, muestra el valor, ojo, el valor de estudiante ID, nombre y el valor de la función. Por lo tanto, si aquí incorporo una subconsulta, ok, y aplico la misma lógica, que diría, para cada valor de los registros de estudiante, muestra el valor de estudiante ID, de nombre de esta función y de esta subconsulta. Por lo tanto, ¿cuántos datos tendría que estar obteniendo para cada registro? Un dato, ¿están de acuerdo? Para cada registro se debe de obtener ¿cuántas cosas? Un dato. Para cada registro debo obtener un dato. Y entonces, por lo tanto, para esta subconsulta, ¿qué debería de obtener? Un dato. ¿Ok? Solo es un dato. ¿Queda claro esta parte? Entonces, una subconsulta en la cláusula select me debe de regresar un dato. Y esto es por definición en cómo se interpreta en un estricto sentido una sentencia select al momento de ser ejecutada. Es un dato. Ok, no pensaríamos que es una lista de valores, pero ahora fíjense. Entonces, ¿qué sentido pudiera tener lanzar aquí una subconsulta que me traiga un dato? ¿Qué pasa, por ejemplo, si estudiante tiene 100 registros? ¿Qué valor va a tener sysdate? ¿Se acuerdan? La hora actual, ¿no? Ajá, pero en sí, bueno, les voy a poner otro ejemplo. Tal vez sysdate fue un ejemplo un poco no tan adecuado. La hora actual, pero por ejemplo, si les pongo este otro ejemplo. Select estudiante ID, nombre, sysdate, y ahora les pongo 1 más 1, no sé. No, algo más interesante. Así está bien. Y luego les pongo Q1 aquí, una subconsulta. Ok. Ok. From estudiante. ¿Qué valor tendría esta columna si hay 100 estudiantes? Cien veces el número 2, efectivamente. Y si dijimos que Q1, ¿cuántos resultados espero por cada registro de Q1? ¿Cuántos registros esperamos de Q1? Uno, ¿verdad? Un registro con un dato. ¿Qué valores, cómo se vería lo que obtendríamos en esta columna ya cuando muestre los 100 registros? ¿Qué tendría Q1? ¿Qué tendría la columna Q1? No, una lista no. Recuerden por la explicación que dimos que Q1 me debe regresar, ¿qué cosa? Un renglón, una columna. ¿Ok? Si quedó claro esta parte de arriba, Q1 me debe regresar un dato, no una lista, ojo, un dato. Mi pregunta ahora es, ya cuando muestre la tabla de resultados, ¿no? Aquí estaría, por ejemplo, estudiante ID, el nombre, sysdate, 1 más 1, y mi pregunta es esto, ¿qué va a haber aquí? Ok, aquí va a estar, por ejemplo, el estudiante 1, aquí va a estar Juanito, aquí va a decir la fecha, que es hoy, ¿no? Así, supongamos. Aquí va a tener el número 2 y les estoy preguntando esto, ¿qué va a haber aquí? Con respecto a los demás registros.
¿El mismo valor? El mismo valor, efectivamente. El mismo valor. El mismo valor. ¿Para todos es claro por qué el mismo valor? Ahora, de acuerdo a lo que les dije, tiene que ser el mismo valor, ¿no? Porque si les estoy comentando que para cada registro de estudiante dame el valor de Q1, si Q1 es una sentencia completamente independiente, pues siempre va a dar el mismo valor. ¿Ok? El mismo valor. ¿Qué sentido tendría poner el mismo valor aquí? Bueno, este tipo de subconsultas se utilizan para algo como el siguiente ejemplo. Miren, a nosotros cuando nos entregan, por ejemplo, el reporte de sus encuestas, de lo que ustedes capturan, nos envían una tablita como lo siguiente. ID de la pregunta, ¿no? ID de la pregunta. Ok. Y me ponen la calificación. La calificación que obtuvo el profesor. Por ejemplo, la pregunta 1, el profesor entrega a tiempo las calificaciones. ¿Qué creen que me ponen ahí en esa pregunta ustedes? El profesor entrega a tiempo sus trabajos, ¿no? Calificados y todo. No sé, 7 me ponen luego ahí. O hasta menos, creo. Y luego ponen otra columna que dice, esta es la calificación promedio, ¿no? De todos ustedes. Y luego me agregan una columna que dice calificación facultad. Ok, entonces más o menos las calificaciones se ven así. 7, a lo mejor aquí había un 9, no sé. La pregunta 2, a lo mejor me saqué un 8 y aquí es un 8.5. En la pregunta 3, a lo mejor me saqué un 9.5 y acá dice un 7.5. Una cosa así, ¿no? Bueno, esa es una de las tablitas. Entonces, en este tipo de columnas sirven para mostrar una especie de valor de referencia. ¿Ok? Otro ejemplo. ¿Ok? ¿Están de acuerdo que esta calificación de la facultad en realidad es un promedio? Pero este promedio se tuvo que haber evaluado. ¿Ok? No es una columna que esté en la tabla, sino que es un promedio, es una columna que se tuvo que haber calculado. Entonces podemos utilizar aquí una subconsulta. Profe, Ok. Ajá, adelante. pero en esa subconsulta tendría que ir el ID de la pregunta de Exacto, afuera, ¿no? exacto. Hace ratito les dije que va a tener el mismo valor, pero hay una opción en la que le podemos pasar esta pregunta para irla variando, porque si no la Ok. variamos, entonces sí tendríamos el mismo valor. Ujú. ¿Ok? Un ejemplo en donde no sería necesario es justamente lo que les voy a mostrar ahorita. Supongamos que tenemos ahora la tabla de productos y queremos ver el precio promedio que ha tenido el producto a lo largo del año, por ejemplo. Entonces podríamos tener tal vez producto ID, a lo mejor tenemos el producto ID número 1, el producto ID número 2, el producto ID número 3 y tenemos precio. ¿Ok? Y a lo mejor del producto vale 10 pesos. El producto 2 vale 100 pesos. El producto 3 vale no, de hecho es que este ejemplo va a ser igual al anterior. Más bien sería ver que tenemos el mismo producto y a lo mejor tenemos una lista
de cómo ha ido variando el precio a lo largo del año, ¿no? Por ejemplo, 11 pesos, a lo mejor en el último periodo del año, 12 pesos, etcétera. Y aquí podríamos agregar una columna que me diga, por ejemplo, precio promedio. Ok, bueno, aquí lo voy a hacer más fácil para que podamos calcular el promedio. ¿Qué me dice el promedio de estas tres cifras? ¿Cómo qué? ¿11.5? Ok, muchas gracias por haberme dicho el promedio. 11.5 y 11.5. Ok, entonces, ¿qué les dice esta columna que tiene el mismo valor? Esta columna pudo haber provenido de una subconsulta. Ok, select, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como esta subconsulta es totalmente independiente a las columnas que tiene la otra consulta, bueno, la externa, el valor va a ser el mismo. ¿Qué sentido le ven que aparezca el mismo valor? ¿Era un 11? Ah, bueno. Muchas gracias, que alguien me ayudó a calcular el promedio. ¿Ok? ¿Qué utilidad tendría esta columna? ¿Qué utilidad le ven que aparezca esta columna y que tenga los mismos valores? Por estadística, para ver cuánto mejora o empeora. Exacto, Pregunta redundante. por ejemplo, para hacer comparaciones, ¿no? ¿Sabes qué? El precio en enero estuvo a 10 pesos, quiere decir que estuvimos por debajo de la media, por así decirlo, ¿no? A lo mejor a fin de año elevamos un poquito el precio, es decir, estamos ahora arriba de la media, ¿no? Entonces, este tipo de columnas que se agregan es básicamente como una especie de referencia, ¿ok? Otro ejemplo pudiera ser, tenemos el estudiante ID, a lo mejor tenemos la edad, y otra columna podría ser la edad promedio, ¿no? Edad promedio. Queremos hacer un estudio, no sé, un estudio de cómo se comportan los alumnos en la facultad. A lo mejor tenemos aquí el estudiante 1, no sé, tiene edad de 22 años, ¿no? ¿Cuál sería la edad promedio, digamos, de un alumno en sexto semestre? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la edad promedio cuando están en sexto semestre? Debería ser como, ¿qué? Si es sexto semestre, como 21, ¿no? Más o menos. Porque si salen de 18, en sexto, 21. Qué barbaridad. ¿Qué me dirían, por ejemplo, de estos dos registros? No sé. Y 20. Ok. Y no sé, 4. Edad, 24. Edad promedio, 21. ¿Qué me dirían por ejemplo, del registro 3 y del registro 4? ¿No les dice nada estos dos registros? Que están muy lejos del promedio, o sea. Que el estudiante 3 va hasta adelantado, ¿no? Uh-huh. Y que el estudiante 4 se atrasó. como que ya le anda tirando a fósil, ¿no? Bueno, creo que, no sé, bueno, para que no se, uno más es visible, ¿no? Digo, no sé si existe esto en la facultad, no todavía, pero bueno, ya acá 21, ¿no? Una cosa así. Entonces ya como que estos dos registros, ya como que ya es hora de irnos, ¿no? Algo así. Entonces, estas columnas, como pueden ver, sirven para hacer referencia, ¿no? A un cierto valor. Entonces, estas columnas suelen ponerse como una sentencia en la cláusula select. ¿Ok? Entonces, ese es el chiste de poner una
una subconsulta en la cláusula select. ¿Ok? Miren, este sería el ejemplo. ¿Sale? ¿Qué está haciendo esta consulta? Dice seleccionar el nombre, precio y precio promedio de todos los libros de clasificación A, ¿no? Ponemos el precio y el precio promedio, nótese que debo de crear una consulta que haga el precio global de todos los libros, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería el enunciado? Select nombre, el precio, su clasificación, y para poner el precio promedio, ¿están de acuerdo que no puedo poner, fíjense, cómo se calcula todo el precio? El promedio, ¿no? Pongo subconsulta y pongo la consulta, select ABG precio from libro, where clasificación igual a A. ¿Ok? Entonces, nótese que la sentencia que está en la subconsulta es totalmente independiente a la externa y por esa razón tenemos el mismo resultado. ¿Vale? Alguien estaría tal vez, mejor, antes de explicarles, mejor vamos a hacer otro ejemplo y a ver si me captaron. A ver, vamos a pensar lo siguiente. Con los estudiantes, imagínense que les pongo este siguiente ejercicio. A ver si se entendió ese ejemplo. Mostrar, ¿qué les gusta? ID de estudiante, su nombre y qué otra cosa pudiera ser. Vamos, déjenme pensar en un ejemplo distinto. Ya sé. Su calificación, ok, la asignatura y la calificación máxima que se obtuvo en dicha asignatura. ¿Ok? En dicha asignatura. Por ejemplo, los datos que yo esperaría serían estos. Estudiante ID, nombre, su calificación, la asignatura y la calificación máxima, ¿no? La calificación máxima. ¿Vale? Entonces aquí obtendría algo así como 1, no sé, Juanito. La calificación sacó un 7, la asignatura fue bases de datos y la calificación máxima que se obtuvo en el grupo fue un 9. ¿Ok? No sé, el estudiante 2 que se llama, no sé, Mario, la calificación que obtuvo fue un 6 en bases de datos. ¿Y qué valor tendría que haber aquí en esta columna? 9. Pues el 9, ¿no? Porque es inclusive vamos a hacerlo más interesante, que también aparezca la mínima. Pues obviamente la mínima, ¿cuál va a ser, verdad? Pues un 5, ¿no? Si estamos en esta escala. Pero bueno, vamos a suponer que aquí en esta universidad se permiten escala de 1 a 10, no sé, a lo mejor un 2. ¿Ok? Ahora quisiera que ustedes me ayudaran a hacer una sentencia que me haga esto. Empezaría con select, ¿no? Esa es mi ayuda, ¿eh? No me copien, esa es mi ayuda. ¿Select qué cosa? Estudiante ID. Estudiante ID, nombre, vamos a suponer que en nuestra tabla tiene estas mismas columnas, ¿no? Calificación, o sea, que no tenemos que hacer join con ninguna otra para hacer esto más fácil ahorita. Asignatura, y ahora, ¿cómo pongo el max y el mínimo? Con subconsultas. ¿Por qué no puedo poner max aquí?
¿Se podría meter aquí una función de agregación? Así. ¿Podría poner esto? No, porque eso lo haría por registro, ¿no? Exacto. Mucho cuidado aquí porque esto es en lo que he visto que se equivocan mucho en cuando meten una subconsulta en la cláusula select. Si ustedes ponen max calificación y min calificación, de acuerdo a lo que revisamos hace un momento, ¿qué tendría que poner más adelante? El grupo. El group by, y en el group by tendría que poner ¿qué columnas? Calificación. Ajá. Así. ¿Seguros? A ver, lo voy a hacer. Estudiante ID y asignatura, ¿no? Exacto. Si lo dejo así, estoy obligado a poner ¿qué cosa? Group by ¿qué? Estudiante ID, nombre y y asignatura, ¿no? Ok, y asignatura. Asignatura. El problema de poner estas columnas, ¿cuál va a ser? Que va a obtener la calificación máxima y mínima, pero ¿por cada qué? Por cada estudiante, por cada nombre y obviamente por cada calificación, ¿no? Entonces, ¿qué valor tendría max y min aquí? El mismo que la calificación. El mismo que la calificación, y están de acuerdo que no quiero eso. Sí, para todos es claro. Entonces no puedo poner max así. Abusaos con esto porque eso he visto que a veces se equivocan mucho en exámenes. ¿Qué podría entonces poner aquí? Coma, abro paréntesis y ahora sí. ¿Quién me dice cómo se haría esto? Select, ¿qué? Max calificación. Muy bien, ajá. Ajá. From. ¿Base de la misma tabla? Sí, puede ser de la misma tabla. From, ¿qué? Estudiante. Ok. Y ya, ¿no? A menos que tenga alguna otra condición. Ok. Fíjense, from estudiante, cierro aquí la subconsulta. ¿Y qué puedo hacer después? Otra subconsulta. Ajá, pero antes para que esto se vea bien, le vamos a poner un alias, ¿no? As calificación máxima. Coma, y luego ¿qué puedo poner? Otra subconsulta. Ajá, y ahora escribiríamos select min calificación from estudiante. Ok, cerramos subconsulta y le ponemos as calificación mínima. Y luego, ¿qué seguiría? From estudiante. Ajá, from estudiante. Ok. Y ya, esa sería la respuesta de este ejercicio. Entonces, nótese que como estas subconsultas son totalmente independientes, es decir, es como si lo hubiéramos ejecutado por fuera, esto me va a dar el efecto que justamente comentamos hace rato, ¿no? Por cada una de los registros que tenga estudiante, muéstrame el ID de estudiante, el nombre, la calificación, la asignatura y el resultado de ejecutar la subconsulta. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Ok? Entonces, como estas subconsultas no tienen, más bien se ejecutan por sí solitas, son independientes, por eso me generan el mismo valor. ¿Vale? Entonces, como pueden ver, aquí la idea sería que estas columnas, ¿qué sentido tendrían? Pues me sirven como dato de referencia, ¿no? Por ejemplo, mira, Juan pues está, no obtuvo la máxima, pero tampoco la mínima, ¿no? Digamos que pues anda bien, más o menos. Y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, chicos, ya casi se nos acaba la clase. El día de jueves vamos a hacer ejercicios. Nos hace falta ver un tipo de subconsulta.
esa la revisamos el jueves, nada más ahorita les puedo platicar. De hecho, por aquí salió, ¿no? Cuando hicimos este ejemplo, ¿por qué si pudiera variar el resultado de la subconsulta? Nótese que aquí sí hubo una variación, en este ejemplo no. Aquí es lo mismo. ¿Se acuerdan que por ahí alguien de ustedes comentó? Pues es que para que varíe, que tendríamos que pasarle a la subconsulta el ID de la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Existe la posibilidad de tener una subconsulta y hacer referencia a alguna de las columnas, pero de la externa. ¿Ok? Eso lo puedo hacer con el alias, ¿no? Entonces, a nivel general tenemos esto, que si tengo una sentencia, una consulta externa, vamos a ponerle aquí la externa, y acá adentro tengo una interna, ¿ok? Vamos a suponer que tengo un alias, por ejemplo, de columna, columna 1. Si la consulta interna hace referencia a una columna de la externa, esta subconsulta se vuelve correlacional. Entonces, el último tipo de subconsultas se llaman subconsultas correlacionales. ¿Ok? Que significa que una subconsulta puede hacer referencia a uno de los alias, ¿ok? O a una columna de la externa. Cuando esto ocurre, el comportamiento de la consulta en general es totalmente diferente a los demás tipos de subconsultas. ¿Cómo creen que se ejecuta esto? Rápidamente les comento, en esta situación, ahora el procesamiento es al revés. Para poder ejecutar esta subconsulta, están de acuerdo que necesitaría saber el valor de la externa. Entonces aquí es al revés. Primero obtengo los registros de la externa y para cada uno de los registros de la externa invoco la interna. ¿Ok? Eso me da una especie de un foranidado, ¿no? ¿Se acuerdan que en el foranidado, si tengo 10 iteraciones en el for externo, quiere decir que por cada valor del externo se va a ejecutar el interno? Entonces, esto ocurre con este tipo de subconsultas. ¿Ok? Bueno, esto lo revisamos el jueves. Con esto estaremos acabando ya el tema 9, entonces nos dedicamos a hacer ejercicios, ¿vale? Bueno. Me preguntan en el chat cuál fue el promedio del grupo en el parcial 2. No lo he calculado, ¿o sí? No. Tengo el promedio, pero por pregunta. Déjenme saco el promedio y se los digo la siguiente clase. Es que en Classroom no me deja ver el promedio de un grupo de tareas, ¿no? Me deja ver el promedio por tarea, pero no por grupos de tareas, necesito calcularlo. O yo les digo el jueves. No les fue tan mal, en general estuvo bien. La mayoría les fue bien, creo yo. ¿Vale? ¿Dudas, comentarios? ¿Nada? Bueno, entonces nos estamos escuchando el jueves. Nos vemos, profe. Nos vemos. Recuerden que si hay dudas del parcial, envíenme correo y ya hacemos la revisión. ¿Vale? Cuídense, nos vemos. Buen día. Gracias, profesor. Bye.